El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. ¿Cómo están, Connie, Juanma? Muy buen Hola, día. buen día. Muy bien, pues un día que va a estar marcado por el aniversario y por las actividades que conmemoran la partida del expresidente Sebastián Piñera, Rodrigo. Así es, hay muchas actividades. La principal, lo hemos comentado, en Lago Ranco, donde va a ir un número importante de exautoridades del gobierno del presidente Piñera y su familia, por supuesto. Pero yo les propongo un tema que no tiene la intención que sea personal ni egocéntrico. Ayer se los proponía en la pauta, porque creo que esta es una de esas noticias, la muerte del presidente Piñera, que todos recordamos qué estábamos haciendo en ese minuto. Y me imagino que el ejercicio lo pueden hacer quienes nos están escuchando. Es como el terremoto, es como el estallido social, es de esas cosas que uno recordará para siempre, porque tuvo un nivel de impacto que pocas veces nos ha tocado enfrentar, y no solo como periodistas, sino que como ciudadanos chilenos y para detractores o gente que respaldaba al presidente Piñera en materia política y muchas veces en materia personal, que fue tan evaluada su estilo, su forma en tantos momentos. Lo decía Cristian Monkever, lo decía el ministro Muñoz también, que con el correr del tiempo Sebastián Piñera ha tenido una valoración distinta a lo que ocurrió en su segundo periodo, que ha sido el más difícil que le ha tocado a muchos presidentes, o quizás el más difícil que le ha tocado a todos los presidentes durante el retorno a la democracia, habiendo muchos temas muy complicados sin duda, sobre todo en el traspaso de la dictadura a la democracia. Pero ese día a muchos de nosotros nos tocó, y de nosotros tres, tomar un rol muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Era un momento en el cual muchos estaban de vacaciones, yo en particular estaba de vacaciones, y estaba de vacaciones en el sur, en Pucón. Y me tocó de un minuto a otro enterarme de una noticia que parecía increíble. Yo creo que es como de esas noticias que hasta el día de hoy uno recuerda y parece una fake news. Era imposible, decía uno, que el helicóptero que piloteaba Sebastián Piñera cayera. Lo hemos visto tantas veces en su helicóptero, una vez aterrizar de emergencia, pero con su estilo caricaturizando o haciendo cualquier tipo de inconveniente una oportunidad de reírse. No creo que haya sido Sebastián Piñera en particular una persona con buen humor, pero sí una persona divertida en varios momentos, graciosa, digamos. Y ese día en particular a mí me tocó partir a Ranco, algo que no me tocaba hace muchos años. Yo fui periodista de televisión, bueno, lo soy todavía como editor, pero hace ya un rato, no saquemos la cuenta porque hace ya un buen rato, y me tocó volver a la pantalla, digamos, algo que no me había tocado, no me había ocurrido. Y quizás son esas cosas que uno dice virtuosa al momento de profesionalmente, porque la oportunidad de cubrir una noticia de esta envergadura, esperemos que sea única, que no nos toque hacerlo de otra manera, y tener la sintonía que me tocó en esa oportunidad junto a Juan Manuel, porque nos tocó hacer esa transmisión de manera conjunta. Yo en Ranco, Juan Manuel en estudio. Ayer revisaba, Juanma, los tiempos y esa transmisión que yo no vi nunca, por ejemplo, que en Mega hizo estallar el rating. Y esto no tiene no es un dato para sentirnos orgullosos, ni mucho menos, sino que para evidenciar la importancia que la ciudadanía le daba a este tema. Estuve revisando esa transmisión, que tiene muchos momentos incómodos, porque cerca de las 3 de la tarde, creo que muy rápido, todos nos enteramos de lo que estaba ocurriendo, sin confirmación, y con esa disyuntiva editorial, si informábamos o no lo que sabíamos hasta esa hora, que era en off en un principio, pero que se fue confirmando recién un par de horas después que estuvimos transmitiendo. Fue exactamente a las 4:19 que tú te toca, Juan Manuel, entrar al aire, y el comunicado que envía a la oficina del presidente Piñera se publicó a las 4:55. Pasó, y desde eso ya llevábamos un par de horas transmitiendo. Claro, y hay ese dilema editorial en el que uno dice, por ganar un par de minutos para confirmar algo que ya dábamos por hecho, cuando en realidad decíamos lo que correspondería es que lo confirme la propia familia o su entorno más formal, como era el caso de la fundación. No tenía mucho sentido que uno, por ganar un par de minutos y tener ahí como el GC que dijera murió Piñera, cuando la mayoría de la gente ya, informándose a través de los medios, lo estaba dando por hecho. Yo creo que tenía que ver también con una cuestión un poco de respeto, ¿no? Ahora, yo tengo un recuerdo, va a parecer un poco superficial la manera en que lo voy a describir, pero también creo que es muy descriptivo
de los episodios periodísticos que a uno le toca vivir. Yo tengo el recuerdo de la muerte del presidente Piñera y de esas largas transmisiones de muchísima hambre. Y voy a explicar por qué. Porque yo venía de sucesivos días de muy largas transmisiones por los incendios, claro. en Viña del Mar. De transmisiones muy, muy largas, de muchas horas, 10 horas, 11 horas, 16 horas contando la radio. Y yo tengo por costumbre, en general, no comer cuando me tocan estas transmisiones, porque en general el metabolismo se pone un poco más lento y por lo tanto uno se pone más lento en la actitud de la transmisión propiamente tal. Necesito concentración y por lo tanto como que pierdo un poco la concentración cuando el metabolismo se pone un poco más lento. Entonces no como. Además tampoco hay muchas posibilidades de comer cuando uno está en transmisiones en las que está o permanentemente en pantalla o en la radio hablando. Y fueron varios días, ¿no?, de una angustia respecto a lo que estaba ocurriendo en Viña del Mar, de una incertidumbre, de la cantidad de víctimas, de ver esas imágenes, sobre todo de noche, de los autos que quedaban atrapados en el fuego. Y la mañana de ese martes, después de haber completado las transmisiones hasta muy tarde la noche anterior en el canal, haber hecho aquí la mañana en la radio ese día, y haberme ido a mi casa y haber resuelto que por fin iba a poder dormir un poco, porque había dormido muy, muy poquitito. Pero tenía mucha hambre, porque no había comido, la verdad, en varios días y había comido muy poco, así como un plátano. Y así. Entonces llego a mi casa y yo digo en mi casa, voy a dormir hasta donde pueda, así que denme almuerzo tipo 3, 3:30. Y cuando me despierto para almorzar, tipo 3:15 yo creo que haber sido, lo primero que hago es tomar el celular y miro el celular y venían cayendo los mensajes en en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos aquí en la pega, de que se había accidentado el helicóptero de Sebastián Piñera. Y yo salté de la cama, porque además son esas siestas en que uno se mete adentro de la cama, salté de la cama, me puse la ropa que tenía ahí como tirada arriba del sillón y agarré un traje y nunca me había demorado menos en llegar al canal que lo que me demoré ahí. O sea, me vine muy, muy rápido. Me vestí en el ascensor. O sea, me cambié de ropa en el ascensor cuando subí al ascensor. O sea, salí del ascensor y todavía estaba sin camisa. Me puse la camisa y me senté en esa transmisión. Y tomé la posta de esa transmisión ahí a partir de las 4:10 de la tarde, más o menos, por ahí. 4:19 exactamente. 4:19. Hasta muy tarde en la noche y al día siguiente muy temprano aquí en la radio, luego la posta. Y así fue hasta el viernes, el día del funeral. Entonces, fueron días en que de verdad no comí nada, absolutamente nada. Ese es el primer recuerdo que tengo. La angustia, por supuesto, pero lo siguiente, y esto es algo que yo he contado muy poco, pero yo me fui a La Serena ese fin de semana. Tras el día viernes del funeral, al día siguiente me fui a La Serena un fin de semana a tratar de descansar y desconectarme. Y me desaté llorando. Pero la noche del sábado, así como en el faro de La Serena, sentado así como en el faro, de llorar de angustia entre la tragedia de Viña y la potencia de la muerte del expresidente, que es como una especie de catarsis. Porque, como dice Rodrigo, como decías tú, Connie, más temprano, como que todavía uno no lo cree. No. Todavía uno no lo cree. No, yo me acuerdo haber ido donde estaba Rodrigo en la tarde. Y de verdad, chateando con mi amiga Claudia Álamo, que estaba en paralelo en su radio, decía, no puedo creer que estemos en este momento, tú allá, yo acá, hablando de la muerte de Sebastián Piñera. O sea, y uno, además, uno hablaba, porque uno se sienta y tiene una cuestión de, algún switch se le hace uno en la cabeza, ¿verdad? Que es un poco lo que está escribiendo Juan Manuel, con hambre, con no sé qué. Se te mueve un switch y uno empieza, y le da. Pero de repente fue como, a ver, para un segundo. ¿Se murió Sebastián Piñera? Yo estaba revisando mi WhatsApp, con más o menos, son las mismas horas, ¿verdad? Cuando salta la primera alarma y yo rápidamente le escribí a un familiar al que quiero mucho, que vuela, etcétera, etcétera. Y a las 3:53 de la tarde ya había información disponible fundamentalmente en el mundo y en los chats de la gente que vuela, ¿verdad? Helicópteros, aviones, etcétera, que tienen como comunidades de quiénes eran los pasajeros. Yo tengo los nombres aquí, me los dieron a esa hora.
quienes iban en el avión y qué fue lo que pudo haber pasado también. ¿No se acuerdan que empezamos todos a compartir causas probables, etcétera, etcétera? Y las causas probables que en ese momento se estaban instalando desde los que sabían de volar y pertenecían a estos clubes de pilotos, etcétera, son bastante coincidentes con lo que está en el informe de la DGAC que conocimos hace poco, digamos. Alcanzó hasta 90 segundos en el aire, ¿verdad? Y probablemente la poca visibilidad, la baja altura, el efecto espejo del agua terminó engañando, etcétera, etcétera. Y bueno, muy probable por ahí haya estado la causa y ha pasado mucho tiempo y todavía faltan algunas luces respecto de qué fue exactamente lo que pasó, aunque ya hay cosas que están descartadas, ¿verdad? La habilidad del piloto, el estado de la máquina y una larga lista de etcétera. Y nada, todos nos pusimos a reportear rápidamente para tratar de confirmar y de entender qué pudo haber sido lo que pasó y después a transmitir y a vivir esa catarsis colectiva que vivió este país. Este país tuvo un momento muy sanador, que puede parecer una paradoja, un poquitito medio tirado las mechas pensar que sea la muerte de alguien la que provoque estas catarsis que resultan ser tan sanadoras, pero yo creo que eso fue lo que pasó en este país. Por distintas razones, porque en el fondo se hace un poco más de justicia con un personaje que había sido cuestionado, como lo fue Sebastián Piñera, porque vimos además también una actitud que era la que comentaba Cristian Monkever recién respecto del gobierno y particularmente del presidente Boric, que fue muy sana para la República y para los entendimientos políticos futuros, digamos, también, y para lograr posicionar un cambio que Boric probablemente venía experimentando hace tiempo, si el acercamiento entre Boric y Piñera ya había ocurrido. Esa cercanía, esas conversaciones telefónicas, esos apoyos, etcétera, se venían dando. Pero el país no lo sabía. Yo creo que aquí el país se enteró de que efectivamente había habido una reconciliación y un cambio de opinión que también fue súper sanadora. Que probablemente, Rodrigo, es también como de las postales que al menos a mí, en lo personal, tengo muy en mi cabeza. Yo, de todas las imágenes, me tocó hacer una sucesión de entrevistas en esa transmisión. Partiste, fíjate, con Juan Antonio Coloma por teléfono. Con Juan Antonio Coloma. Coloma. La revisé entera ayer. Claro. Y además la cobertura y el darle contexto a cada figura que desfilaba frente al féretro o que hacía guardia de honor, tratar de darle un contexto de por qué esa persona había sido importante en su gobierno o en la vida del expresidente. Y hasta que llegamos al momento del funeral. Y de todas las cosas que vivimos el día del funeral, el viernes, sin duda, pero por lejos, la imagen más impactante para mí, esa que a uno se le pone la piel de gallina, es la imagen del presidente Gabriel Boric parado fuera de la Moneda, totalmente, viendo pasar su féretro. En solitario el presidente, y un féretro que va avanzando muy lentamente. El tener que hacer ese relato además, y en tu cabeza imaginar qué está pensando el presidente Boric en ese momento. Sí. Porque la famosa frase, que verás pasar el cadáver de tu enemigo, y no era su enemigo, pero era su adversario, cobra un sentido totalmente distinto a partir de esa postal. El presidente Boric ve pasar el cuerpo de Sebastián Piñera sin haber imaginado nunca que iba a estar en una situación como esa. Y en mi cabeza pensar que probablemente Boric debe haber dicho: ¿quién será el presidente que me rendirá honores a mí también? Creo que fue el golpe de madurez total para el presidente Boric, el tener que rendirle tributo y homenaje a su adversario. Y horas antes, es uno de los discursos del presidente Boric que más ha marcado su mandato, sin duda. Sin duda. Habiendo tenido unas cuentas públicas muy bien evaluadas, relatos en el extranjero que están por sobre lo que incluso muchos esperaban. En ese momento que él hace el discurso en el ex Congreso Nacional, en el funeral de Estado, en su tercer día, si no me equivoco ya, marca también una suerte de reivindicación de su sector político. Porque él representa a quizás no sé si quizás al alma de la izquierda chilena que fue la más dura contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. No voy a decir que eso es malo ni bueno, cada uno lo interpretará, y además que el contexto era tan difícil que pasaban cosas que nadie se imaginaba. Digamos que no ayudó mucho esa oposición a un contexto tan difícil. Sí, por exactamente, bajo, exactamente. Claro. Por lo bajo, fue en varios momentos
una oposición que trabó la agenda y que trabó lo que estaba ocurriendo en el país, impulsó muchas cosas que después han hecho mea culpa varios de ellos, pero en ese minuto Gabriel Boric, al reconocer que se les pasó la mano en cómo enfrentaron a Sebastián Piñera en lo judicial, pero también en lo político y de alguna manera en lo humano, frente a sus hijos, ya su viuda, Cecilia Morel, marca un antes y un después, como dice Juanma, de lo que iba a ocurrir y de cómo hoy día Gabriel Boric, con una ícono tan cercano como el acuerdo por la reforma de pensiones, se dio vuelta un poco lo que estaba ocurriendo en nuestro país y se ha terminado legislando con el respaldo de la oposición actual, esa oposición que encabezaba Sebastián Piñera, junto al trabajo del gobierno, que era una de las cosas que también Juan Carlos Muñoz destacaba. Se ha trabajado de muy buena forma entre gobierno y oposición en muchos momentos, pese a la tensión evidente que existen de algunos sectores políticos y que existen en el debate legislativo y en la agenda política. Ahora, en una punta aún todavía más personal, porque el relato de una cuestión como esta, uno lo puede hacer desde el punto de vista político, social, pero desde la perspectiva personal, a ti que te tocó además tener que, o sea, desde conseguirte la ropa para aparecer en cámara. Tal cual, sí, lo recuerdo muy bien. Y tener que tomar un micrófono de vuelta, porque si bien tú eres panelista permanente en la radio, distinto es tener que pararse con una cámara, digamos, y en las circunstancias en las que te correspondió. Lo que decía Connie, desde sentada en un puesto distinto al que habitualmente está acostumbrada aquí en el locutorio de la radio, hasta tener que abordar una cuestión con mucha incertidumbre, con falta de información, hasta la profundidad de lo que estabas relatando. La profundidad de lo que uno estaba relatando era una cuestión muy difícil de dimensionar todavía y de proyectar cuál es el impacto que esto puede llegar a tener. Yo solo lo comparo, y en un hecho total y absolutamente distinto, con lo que me tocó vivir con la transmisión por los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. Que uno no sabía dónde estaba parado, no entendía lo que estaba pasando, por qué estaba pasando y cuáles podían ser las dimensiones y alcance del episodio. Insisto, en una dimensión totalmente diferente, pero la muerte de Piñera era una cuestión que uno no tenía en su registro, no podría haber imaginado que por una cuestión de edad... Es lo que se llama una noticia. Es tal cual. Y yo recuerdo haber tenido más o menos el mismo efecto emocional con las transmisiones por los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. Después de muchas horas de trabajo, cuando por fin llegué a mi casa, y me acuerdo que me saco la ropa, así como ya prendo la tele y pongo CNN, y a uno le toca enfrentarlo como televidente, no como relator, y me senté en la cama y me puse a llorar. Es como esa catarsis, y probablemente muchos hicieron catarsis también con la muerte del presidente Piñera desde sus propios rincones y de sus propios lugares, ¿no? De otro Chile que le tocó gobernar al presidente Piñera, que se transformó de hecho durante su mandato. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.